Nuevamente a su canal Educación y Tecnología. El profe Manuel Segura con ustedes nuevamente. Miren, en esta ocasión vamos a hacer un análisis de una prueba de primaria que salió en el concurso pasado. Entonces, ¿de qué trata dicho análisis? Vamos a ir leyendo cada pregunta de la prueba y seleccionando la respuesta correcta. No nos vamos a detener a analizar y argumentar las respuestas para que el video no se haga tan largo. Entonces, ¿qué sugerimos? Que cada persona que vea el video argumente cada respuesta en la cajita de los comentarios. Bien, entonces vamos a iniciar con dicho análisis. Miren, como les decía, esta es la forma 1 o parte 1 de una prueba de primaria que salió en el concurso pasado. Entonces, la pregunta número 1 dice lo siguiente: un maestro de primer grado, con el fin de diagnosticar en qué nivel se encuentran sus estudiantes en la orientación temporal, inicia un diálogo sobre sus rutinas y les pide que mencionen qué actividades realizan en el día. Un estudiante levanta la mano y dice: en la tarde yo tomo desayuno. Entonces, aquí está la interrogante que nos piden que contestemos. ¿Qué dificultad en la capacidad de orientación temporal se infiere a través de esa respuesta? Como vemos en pantalla, aquí tenemos 4 opciones. Está la opción A, que dice confusión en la comprensión del concepto de ritmo. La opción B, que dice escasa comprensión del tiempo según su orientación. La C, que establece la incapacidad para identificar las regularidades de una rutina. Y por último la D, que plantea la falta de entendimiento sobre el tiempo de corta duración. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la C. Ahí seleccionamos la C. Entonces, continuamos con la pregunta número 2, que dice: un maestro de 6º grado en la clase de Historia de América sobre las reformas borbónicas trabaja en la siguiente actividad. Presenta a sus estudiantes el siguiente esquema y le pide que cada uno formule una pregunta histórica que se pueda responder a partir de este. Luego compartirán las preguntas con el resto de la clase. Aquí está la ilustración que dice ilustración. Luego antecedente, aquí en el centro dice proceso central, que tiene que ver con el cambio de monarquía en España. Luego las consecuencias, que tiene que ver con las reformas borbónicas. Y aquí entonces se manifiesta en mayor control de las colonias americanas. Y por último, se manifiesta en sucesión monárquica. Entonces, vamos a ver las opciones que nos dan para seleccionar la respuesta correcta. Miren, aquí está la interrogante, que dice: ¿qué competencia específica de las ciencias sociales se estaría desarrollando a través de la actividad planteada? Tenemos 4 opciones. A, ubicación en el tiempo de un proceso histórico. B, utilización crítica de fuentes de información histórica. C, organización relevante de la información histórica. Y por último, que es la D, argumentación sobre las causas y consecuencias de procesos históricos. Entonces, aquí la respuesta correcta es la B, utilización crítica de fuentes de información histórica. Entonces, continuamos con la tercera pregunta. Como podemos ver, esta prueba consta de varios casos de aula, como le dicen. Entonces continuamos con el número 3.
un maestro evaluará en sus estudiantes de sexto grado el nivel en que se encuentra desarrollada la competencia de ubicación espacial a través de una evaluación escrita basada en el contenido de la distribución poblacional de los continentes. Entonces, de acuerdo con el propósito del maestro, ¿cuál de las siguientes preguntas correspondería a plantear en la evaluación? Bueno, aquí tenemos 4 opciones. La opción A, que dice que entre qué años se produjeron las mayores migraciones al interior de América Latina en el siglo XX. La respuesta B, o la opción B, sería ¿cuáles son las principales razones por las que las personas migran de las zonas rurales a las zonas urbanas? Opción C, ¿cómo se contribuyen, o mejor dicho, cómo se distribuyen los principales flujos de migración al interior del continente americano en la actualidad? Y por último, la opción D, que dice ¿por qué la pobreza constituye uno de los principales factores que explican la ocurrencia de las migraciones entre los países de América Latina? Entonces, aquí la respuesta correcta es la C. ¿Cómo se distribuyen los principales flujos de migración en el interior del continente americano en la actualidad? Esa sería la respuesta, o es la respuesta correcta. Entonces continuamos con la número 4, que es otro caso. Una maestra de primer ciclo del nivel primario trabaja con sus estudiantes el concepto de historia a través de un viaje imaginario en que les pide recuerden acontecimientos de su pasado. Luego les indica que seleccionen 5 que hayan sido importantes para ellos o ellas y que los ordenen en una línea de tiempo que comience el año en que ellos nacieron. Aquí está la interrogante que vamos a darle respuestas. ¿Qué énfasis del currículo de primer nivel de primaria está recogiendo la actividad descrita? Tenemos 4 opciones. La opción A, que establece pensamiento lógico. La opción B, aprendizaje significativo. La opción C, resolución de problemas. Y la opción D, integración de contenidos. Entonces aquí la respuesta correcta en este caso es la A, pensamiento lógico. Continuamos con la pregunta número 5. Que dice, de acuerdo con las orientaciones y los enfoques curriculares de ciencias sociales en primaria, ¿por qué es inadecuada una estrategia de evaluación que se limita a medir conocimientos factuales en formatos de pregunta cerrada? Entonces aquí nos dan 4 opciones para que seleccionemos la respuesta correcta. La opción A dice, porque se hace uso de un solo tipo de ítem que no permite evaluar habilidades más complejas como analizar y aplicar. B, porque se enfatiza la utilización de tipos de instrumentos de evaluación que no son pertinentes para el nivel de estudiantes de primaria. Opción C, porque esta estrategia se centra solo en que los estudiantes den cuenta del aprendizaje de datos e información y no en el desarrollo de competencias. Y la opción D, porque se focaliza en la evaluación de conocimientos conceptuales que no son relevantes para los estudiantes de primaria. Aquí la respuesta correcta es la C, porque esta estrategia se centra solo en que los estudiantes den cuenta de aprendizajes de datos e información y no en el desarrollo de competencias.
Seleccionamos la C. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta, que dice, que es la número 6. Lea la siguiente fuente. Artículo 1. Organización del Estado. El pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Artículo 3. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en la Constitución. Este fragmento o esta fuente fue sacada de la Constitución de la República Dominicana. Entonces, vamos a ver la interrogante aquí que nos piden que les demos respuesta. ¿A qué concepto clave de la organización del país hacen referencia los artículos anteriores de la Constitución Dominicana? Aquí tenemos 4 opciones. La primera dice A, nación, B, soberanía, C, Estado de Derecho y D, separación de poderes. Aquí la respuesta correcta es la B, soberanía. Continuamos entonces con la pregunta número 7. ¿Cuál de los siguientes artículos de nuestra Constitución da cuenta del carácter democrático del sistema político de República Dominicana? Como podemos ver, nos dan 4 artículos para que seleccionemos el correcto. Entonces, la opción 1, que es el artículo A, establece: el pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. B, que es el artículo 6, todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Opción C, que es el artículo 7, establece lo siguiente: es un Estado fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Y la opción D, que es el artículo 8, establece lo siguiente: es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto a su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva. Aquí, si se fijan, vamos a seleccionar la respuesta correcta, que en este caso es la C, que es el artículo 7. Respuesta correcta, C. Continuamos entonces con la pregunta número 8. Aquí en la 8 nos piden que observemos el siguiente mapa. Como podemos ver, es un mapa de la República Dominicana en donde está dividido, es un mapa político en donde aparecen todas las provincias. Entonces, vamos a ver qué dice la leyenda. Esta es la leyenda. El punto rojo es la capital nacional. El otro punto semirrojo es capital del estado y el puntito negro otras ciudades. Entonces, vamos a ver qué nos piden en esta pregunta. Entonces, aquí está la interrogante. ¿Qué característica del espacio geográfico de la República Dominicana se puede describir a partir del mapa anterior? Nos piden o nos dan en este caso 4 opciones. Está la opción A,
que establece la jerarquización urbana, la B, la interconectividad urbana, el inciso C, la concentración de la población urbana, y por último la D, relación económica entre localidades urbanas. Aquí la respuesta correcta es la A. Seleccionamos la A. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Aquí en este caso o en esta pregunta se observa una tabla. Vamos a ver qué nos piden. O sea, el mandato es: observe la siguiente tabla. República Dominicana, estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural por año según sexo. Y según censo debería ser 2015-2020. Bueno, según sexo. Entonces, aquí nos dan en la primera, vamos a leer la primera columna que dice sexo, la segunda fila urbana, ambos sexos, en este caso hombres y mujeres, luego rural, ambos sexos, hombres y mujeres. Entonces aquí por años tenemos la cantidad por sexo de hombres y mujeres. Vamos a ver entonces qué nos piden en este caso. A partir de esta información, ¿qué afirmación describe cómo ha evolucionado la población de la República Dominicana en los últimos 5 años? Entonces, aquí tenemos 4 opciones. La opción A establece lo siguiente: la población rural del país presenta una sistemática disminución. B, la población femenina en las áreas urbanas ha presentado una disminución. C, la población masculina ha tenido el mayor aumento, haciéndose mayoritaria en las áreas urbanas. Y D, la población total del país ha crecido en forma homogénea en tanto en las áreas urbanas como rurales. Aquí la respuesta correcta en este caso es la A. La población rural del país presenta una sistemática disminución. Continuamos con la pregunta número 10, que establece lo siguiente: en sus inicios, Santo Domingo, la isla bautizada como La Española por Cristóbal Colón, gozó de gran importancia dentro del Imperio Español. Sin embargo, prontamente esta relevante condición se perdió. Entonces nos dan la siguiente interrogante con 4 opciones para que seleccionemos la respuesta correcta. Entonces dice: ¿qué proceso es el responsable del decaimiento económico y social de la Española durante la colonización en América? Aquí tenemos 4 opciones. La A dice: la expansión de la conquista sobre los territorios continentales, la inestabilidad que presentaron los ataques de corsarios ingleses, que es la B. La C, la crisis de autoridad tras la pérdida del poder de Diego Colón en la isla. Y la opción D, la pérdida de autonomía derivada del dominio francés sobre gran parte de la isla. Aquí la respuesta correcta en este caso es la A, que es la expansión de la conquista sobre los territorios continentales. Continuamos entonces con la siguiente pregunta, que es la 11. Una maestra de segundo grado pidió a sus estudiantes calcular 3 sustracciones. Uno de los estudiantes las resolvió de la siguiente manera.
como se muestra aquí en pantalla. Entonces, la interrogante que nos piden que le demos respuesta es la siguiente: ¿qué error se manifiesta en los resultados obtenidos por el estudiante al resolver las sustracciones? Entonces, nos dan 4 opciones. La opción A establece, calcula la diferencia entre los dígitos de una misma posición sin considerar si están en el sustraendo o en el minuendo. La opción B, calcula las operaciones sin realizar la comprobación del resultado a través de la relación entre la adición y la sustracción. Opción C, realiza las sustracciones sin el apoyo de una tabla de valor posicional que le permita realizar reagrupaciones. Opción D, omite el procedimiento de cálculo, lo que no le permite identificar los errores de cálculo. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la A. El error que comete el estudiante es que calcula la diferencia entre los dígitos de una misma posición sin considerar que está en el sustraendo o minuendo. Esa es la respuesta correcta, que es la A. Seleccionamos la A. Continuamos entonces a la pregunta número 12, que establece lo siguiente: una maestra de tercer grado está realizando una clase de patrones y escribe en la pizarra la siguiente secuencia numérica: desde 4 a 8, desde 8 a 16, aquí hay una estrella, y desde 16 a 64. Luego pregunta a sus estudiantes qué número debería ir en la posición de la estrella, o sea, aquí, para mantener el patrón de la secuencia. Un estudiante de la clase levanta la mano y responde que en la estrella debería ir el número 20. Entonces, en este caso, nos piden, mediante la siguiente interrogante, ¿cuál de las siguientes explicaciones es más probable para la respuesta del estudiante? En la opción A tenemos: presenta dificultad para diferenciar entre patrones de formación aditivos y multiplicativos. Opción B, identifica una relación entre los números de la secuencia, pero comete errores al multiplicar números naturales. Opción C, identifica una relación particular entre algunos números de la secuencia y la generaliza a toda la secuencia. Y la opción D, presenta dificultad para identificar relaciones entre los términos de la secuencia y responde un número al azar. Aquí la respuesta correcta es la D. Presenta dificultad para identificar relaciones entre los términos de la secuencia y responde un número al azar. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta, que es la 13, que establece lo siguiente: una maestra de segundo grado está realizando una clase en que los estudiantes explorarán distintos cuerpos geométricos, contando la cantidad de aristas y vértices que tienen. En la actividad central de la clase, los estudiantes deben armar cuerpos usando varillas y masilla, como se muestra en las siguientes imágenes, que es esta que está aquí. Entonces, nos piden completar la siguiente tabla y luego deben completar la siguiente tabla. Aquí la tabla en la primera columna tiene el cuerpo, que en este caso es un cubo,
un prisma rectangular y una pirámide. Y nos piden que completemos la cantidad de aristas y de cantidad de vértices. Entonces, aquí dice lo siguiente: considerando que se trata de un estudiante de segundo grado, ¿cuál de las siguientes características describe cómo la actividad propuesta responde a las necesidades de apoyos específicas de estos estudiantes? Nos dan 4 opciones. A. Desarrolla la creatividad. B. Se aprende por descubrimiento. La opción C. Se trabaja con material concreto. Y el inciso D. Atiende a una variedad de estilos de aprendizaje. Entonces, la respuesta correcta en este caso es la D. Atiende a una variedad de estilos de aprendizajes. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero aprovechar la ocasión para solicitarles a todos y a todas a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de los contenidos. Bien, entonces, continuando con la número 14, que es la siguiente. La superficie del piso de una habitación mide 40.25 metros cuadrados y se embaldosará con losetas de 0.25 metros cuadrados. ¿Cuántas losetas son necesarias como mínimo? En este caso nos dan 4 opciones, que son A, 11, B, 41, C, 107 y D, 161. ¿Cómo yo consigo esta respuesta? Divido 40.25 entre 0.25 metros y me da la respuesta correcta, que en este caso es la D, 161. Entonces, continuando con la pregunta número 15, que establece lo siguiente. Una persona ha seguido un régimen alimenticio para perder peso por 2 meses y hasta ahora ha rebajado 3 libras cada semana. En la actualidad pesa 135 libras. Entonces nos piden que contestemos la siguiente pregunta y nos dan 4 opciones. ¿Cuánto pesaba hace 6 semanas? Aquí la respuesta correcta en este caso es la D, 153 libras. Continuamos entonces con la siguiente pregunta, que es la 16, que establece lo siguiente. El cuadrado ABCD de la siguiente imagen está conformado por cuadrados y rectángulos. Los cuadrados C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4 tienen áreas de 4, 9, 16, 25 y 25 centímetros cuadrados respectivamente. Entonces nos piden que contestemos la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es la siguiente? ¿Cuál es el área del cuadrado ABC? O sea, el área total. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la C, 196 centímetros cuadrados. Continuamos con la pregunta número 17, que establece lo siguiente. Según los resultados de una encuesta aplicada a 750 habitantes de una ciudad seleccionados al azar, la razón entre las personas encuestadas que desechan las latas de aluminio de modo que sean recicladas y las que no lo hacen es de 2 a 3. Entonces, nos piden que le demos respuesta a la siguiente pregunta.
¿Cuántas personas encuestadas desechan ese tipo de envases para ser reciclados? Aquí en este caso la respuesta correcta es la D, que son 500. Continuamos entonces con la pregunta número 18. El siguiente cuerpo geométrico tiene 6 caras rectangulares y 2 de ellas son cuadradas, que es este que se muestra en pantalla. Entonces, nos dan la siguiente interrogante para contestar. ¿Con cuál de las siguientes redes es posible construir el cuerpo geométrico anterior? Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la B. Si ustedes se fijan, tomando esta opción que es la B y lo unimos y reconstruimos, entonces va a dar como resultado la figura de arriba. Continuamos con la pregunta número 19, que establece lo siguiente. ¿Cuántas rectas distintas pueden pasar por 2 puntos fijos en el espacio? Aquí nos dan 4 opciones. A, ninguna. B, una. C, 2. Y D, infinitas. Aquí la respuesta correcta en este caso es la A. Continuamos entonces con la pregunta número 20. Los lados del cuadrilátero ABCD de la siguiente imagen tienen medidas levemente distintas. El cuadrilátero RSTU se obtuvo al realizar una reflexión respecto al eje X de ABCD. Entonces nos piden lo siguiente. ¿Qué lado de RSTU mide lo mismo que el lado CD del ABCD? Entonces nos dan 4 opciones y en este caso la respuesta correcta es la A. Entonces continuamos con la pregunta número 21. Aquí aparece un gráfico. Vamos a ver qué establece dicha pregunta. El siguiente gráfico muestra los resultados de la última elección para alcalde de una ciudad. Aquí está el gráfico. Vemos que tiene 5 barras, candidato 1, candidato 2, candidato 3, nulo y blanco. Entonces, el candidato 2 obtuvo 104.958 votos de la elección. Aproximadamente, ¿con cuántos votos ganó la elección el candidato? Entonces, aquí la respuesta correcta en este caso es la C, con 135.000. Continuamos con la pregunta número 22. A continuación se muestra la lista de canciones de un disco de música infantil, que es esta imagen que está aquí. Música infantil para dormir. El tema 1 es Termina el día, que dura 1:43. El número 2, Hora de descansar, que dura 2:05. El 3, Llega la noche, que dura 2:43. 4, Dulces sueños, que dura 3 minutos con 1 segundo. Número 5, Nada para dormir, que dura 2:35. La 6, Canción con números, que dura 3:33. Y la 7, Buenas noches, que dura 3:42. Entonces, una persona puso las canciones del disco en orden para que lo oyeran sus hijos. Si ya han sonado los primeros 38 segundos de la tercera canción, ¿cuánto tiempo faltaría para que se termine el disco?
Aquí en este caso la respuesta correcta es la C, 14 minutos y 56 segundos. Como le decía al inicio del video, en este caso, o en este video, valga la redundancia, solo estamos seleccionando la respuesta correcta, sin hacer énfasis y argumentación para que el video no se haga demasiado extenso. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con la número 23, que dice: la siguiente tabla presenta las ventas de una tienda de vehículos motorizados durante un mes. Aquí está la tabla, venta del mes. Aquí muestra el tipo de vehículo, que en este caso son sedán, motocicleta, todoterreno y camioneta. Y aquí la cantidad que se vendieron. Por ejemplo, del primero se vendieron 20, del segundo 10, del tercero 15 y del cuarto 5. Entonces, aquí la interrogante a resolver: ¿cuál de los siguientes gráficos circulares corresponde a la información presentada? En este caso, nos dan 4 opciones, como se muestra en pantalla, y la respuesta correcta es la D. Continuamos entonces con la pregunta número 24, que establece lo siguiente: la estructura media de un grupo de 10 estudiantes, o la estatura, mejor dicho, de un grupo de 10 estudiantes es de 160 centímetros, y la estatura media de otro grupo de 30 estudiantes es de 120 centímetros. Si se considera a los 40 estudiantes de los dos grupos, ¿cuál es la media de sus estaturas? Aquí nos dan 4 opciones. Y en este caso la respuesta correcta es la C, 130 centímetros. Continuamos con la pregunta número 25, que establece lo siguiente: considerando cada una de las siguientes situaciones descritas como un experimento aleatorio, ¿en qué opción se describe un evento seguro del experimento? Aquí tenemos 4 opciones y la respuesta correcta es la C, que establece: se entregan premios a 15 estudiantes de una clase que tiene 13 niños y 14 niñas. Entre los ganadores hay al menos un niño, que es la respuesta correcta, la C. Continuamos con la pregunta 26, que plantea lo siguiente: sobre una mesa hay 2 cajas con bolitas de colores. La caja 1 contiene bolitas verdes, entre paréntesis V, y rojas, entre paréntesis R, y la caja 2 contiene bolitas rojas, entre paréntesis R, y azules, que es A. Se define el experimento aleatorio, que consiste en extraer al azar una bolita de la caja 1, anotar la inicial de su color y devolverla a la caja 1 para repetir el mismo procedimiento con la caja 2. Aquí la interrogante: ¿cuál es la lista de todos los resultados posibles de ese experimento aleatorio? Si se fijan en pantalla, tenemos 4 opciones y en este caso la respuesta correcta es la C. Continuamos con la pregunta número 27, que establece o plantea lo siguiente: en una clase de primer grado, un maestro desea evaluar si los estudiantes son capaces de resolver sustracciones con reagrupación, o sea, llevando. ¿Cuál de las siguientes sustracciones es la más adecuada para evaluar este indicador? Aquí en este caso nos dan
4 opciones y la respuesta correcta es la D. Continuamos con la pregunta número 28, que establece lo siguiente. Un maestro de 4º grado de primaria observa que algunos de sus estudiantes tienen dificultades para comprender el funcionamiento del algoritmo de la multiplicación con 2 factores de 2 cifras. No se explican el uso de la reserva, por qué se deja un espacio en blanco al multiplicar por una decena, ni por qué al final se suman los resultados. Entonces aquí la interrogante: ¿cuál de las siguientes formas de presentar el algoritmo es más adecuada para que el maestro apoye a sus estudiantes con la dificultad descrita anteriormente? Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la C. La descomposición de los factores según sus valores posicionales junto al uso de la propiedad distributiva para calcular una multiplicación. Respuesta correcta, C. Entonces, vamos con la pregunta 29, que establece lo siguiente. Un maestro desea evaluar de manera sumativa si sus estudiantes de 4º grado han logrado comprender el concepto de congruencia y las características de las figuras congruentes. Entonces nos preguntan lo siguiente: ¿cuál de las siguientes actividades permite a este maestro recoger la información que desea evaluar? Si se fijan, aquí tenemos 4 opciones y la respuesta correcta en este caso es la D. Respuesta correcta D, que encuentra todos los pares de figuras congruentes que observes en la siguiente cuadrícula. Y entonces, respuesta correcta D. Aquí en esta se debe anotar junto los números de los pares de figuras congruentes que se encuentran aquí dentro. Entonces, para finalizar, vamos a ver la última pregunta, que es la número 30, que plantea lo siguiente: una maestra diseña la siguiente actividad evaluativa de carácter sumativo para sus estudiantes de 6º grado. La siguiente imagen muestra el largo de la grama medida el primer día de los últimos meses del año en un jardín. ¿Qué es esta que está aquí, la figura o la imagen? Entonces, Pedro realiza la siguiente operación, en donde va a restar de 7, va a restar 9 y da como resultado -2. Entonces, aquí en esta parte se nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo se interpreta el signo y la cantidad del resultado de la operación que hizo Pedro en esta situación? En este caso, un estudiante realiza de manera correcta y completa la actividad diseñada. ¿Para cuál de las siguientes competencias específicas ha obtenido evidencia de logro la maestra para ese estudiante? Nos dan 4 opciones y la respuesta correcta en este caso es la A. Describe ideas y procesos de razonamiento utilizando los números enteros. Respuesta correcta, A. Entonces, hasta aquí este video. Espero que les sea de gran utilidad. Muchas gracias.